¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio la 40ª sesión extraordinaria de 2017 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 3 asuntos para autorización. El primero, se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy E&P México en relación con el contrato CNH R01 L02 A4 2015. Por otra parte, se presenta la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE-109 Cinturón Subsalino 13. Por último, se presenta la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el cambio de operador respecto del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos CNH R01 L04 A1 CS diagonal 2016. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 40ª sesión extraordinaria de 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes. Antes de dar inicio a esta sesión, informo a los comisionados que en esta ocasión el comisionado presidente participará en la sesión a través de un medio remoto de audio. En este sentido, me permito solicitarle a la doctora Alma América Porres Luna si nos ayuda a conducir la sesión. Con mucho gusto, buenas tardes. Siendo las 18:09 horas del 15 de agosto del 2017, damos inicio a la 40ª sesión extraordinaria del 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pregunto a la secretaria ejecutiva si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito a la secretaria se sirva a dar inicio al desahogo del orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. En este rubro tenemos 3 puntos el día de hoy. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy E&P México SDR LDCB en relación con el contrato CNH R01 L02 A4 diagonal 2015. El segundo punto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción relativo a la asignación AE-109 Cinturón Subsalino 13. Y el tercer punto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el cambio de operador respecto del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas bajo la modalidad de licencia CNH R01 L04 A1 CS diagonal 2016. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente. Juan Carlos Cepeda, a favor. Gracias. El orden del día es aprobado por unanimidad. Y si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo del primero de los puntos de autorización, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy E&P México SDR LDCB en relación con el contrato CNH R01 L02 A4 diagonal 2015. En desahogo del presente orden del día,
de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas en su carácter de comisionado ponente. Por favor, comisionado. Gracias, doctora. Gracias, secretaria ejecutiva. Colegas, este primer tema de la sesión del día de hoy tiene que ver, como ya le dieron lectura, con una modificación al plan de evaluación que nos presentó Feelgood. Vale la pena recordar que este contrato se derivó de la segunda licitación de la ronda 1, la licitación 1.2, que fue sobre 5 áreas contractuales en las aguas someras del Golfo de México. Recordemos que eran áreas que tenían ya campos descubiertos en su oportunidad por petróleos mexicanos. Esta es el área contractual número 4. Esta comisión aprobó el plan de evaluación de Feelgood el pasado 19 de agosto de 2016. Y la modificación que ahora nos ocupa tiene que ver con el lugar que el contratista está ahora definiendo para la entrega de los hidrocarburos al comercializador del Estado, a la empresa PMI. Para entrar a detalle, yo me permitiría, con el permiso de ustedes, solicitarle al doctor Felipe Ortuño que nos expusiera las particularidades de este asunto. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, comisionado. Comisionados. Este primer tema entonces se refiere justamente al dictamen técnico de la modificación del plan de evaluación asociado al contrato CNH R01 L02 área 4 formalizado en 2015. En la siguiente podemos ver la motivación justamente de esta modificación que está solicitando el contratista, que es puramente de orden logístico. El contratista solicitó la modificación a su plan de evaluación con respecto al punto de entrega de los hidrocarburos, y en concreto lo que solicita es, en su plan de evaluación, es el punto 3.8.3.4, que se refiere a la medición y comercialización de los hidrocarburos, de tal manera que propone el contratista que sea aprobada una modificación referente al cambio del punto de entrega de los hidrocarburos líquidos, y para ello propone esta redacción. Para el plan de evaluación se considera separar los fluidos producidos en plataforma mediante un separador convencional. Se contará con medidor tipo másico certificado en el punto de transferencia de custodia de producción. El gas se considera enviar a quemador de alta eficiencia, mientras que el aceite será enviado a una barcaza de almacenamiento ubicada en el sitio de la prueba, para su posterior trasiego al punto de comercialización en la plataforma POL A perforación. Subrayamos esto: la modificación que está solicitando es el trasiego al punto de comercialización en la plataforma POL A perforación. En esta lámina podemos ver justamente dos etapas. En primer lugar, el primer cuadro se refiere a la firma del contrato. Después de la firma del contrato, recordemos que en 2016, como ya fue señalado, pues bueno, se aprobó el plan de evaluación, continuaron las operaciones y se llevó a cabo también, se inició la perforación de los pozos, de tal manera que en 2017, el 27 de julio, el contratista solicitó la modificación al plan de evaluación en el punto al que yo me refería. Enseguida, el 8 de agosto, se solicitó a la Dirección General de Comercialización de la Producción la opinión de la viabilidad del cambio del punto de entrega. Después, la CNH declaró la suficiencia de información proporcionada por el contratista. Se realizó el dictamen técnico en los 5 días que están señalados ahí, la evaluación y dictamen de las modificaciones al plan, y estamos sometiendo justamente este dictamen para su aprobación, en su caso, al órgano de gobierno. Recordemos simplemente el contexto. El área 4 está compuesta por 2 polígonos, el Ichalquil y el Pococh, conteniendo justamente 2 campos del mismo nombre.
En Ixalquil, en el polígono Ixalquil, tenemos ubicada la localización del pozo Ixalquil número 1, que fue el descubridor del campo. Actualmente está prácticamente terminado el pozo Ixalquil 1DL y es en donde próximamente, en los próximos días, se van a hacer las pruebas de producción que requieren justamente este cambio del punto de entrega. También podemos señalar el polígono Pococh, en donde está en perforación actualmente el pozo Pococh número 1, y debemos de recordar también que el pozo Ixalquil número 1 tuvo descubrimientos de aceite ligero en el Cretácico medio y en el Cretácico superior, y el pozo Ixalquil 1DL ya tuvo descubrimientos en el mismo play y además también descubrimientos en el Jurásico superior con aceite de 40 grados API, aceite ligero. Y bueno, el objetivo del pozo Pococh actualmente en perforación del delimitador es justamente el Jurásico superior quimeridiano. Aquí podemos ver justamente en concreto la solicitud del contratista. Aquí tenemos el polígono de Ixalquil. Se van a realizar las pruebas. El pozo Ixalquil 2DL empezó a perforar el 2 de febrero de 2017 y el pozo Pococh 1DL el 14 de junio de 2017. En los próximos días habrá que canalizar los fluidos resultantes de las pruebas de producción hacia un punto que actualmente ahora se ha definido que sea la plataforma Pol A, aquí dice la plataforma Pol A. Entonces, la distancia para el transporte de los hidrocarburos es de 30.2 kilómetros, y en su momento, cuando se obtengan también los fluidos de las pruebas del pozo Pococh, habrá una distancia de 21 kilómetros. Cabe hacer notar también que Pol A justamente está situado a unos cuantos kilómetros del primer punto que se había definido, que era la plataforma Chuc A. Posterior a la prueba, bueno, es separar los fluidos mediante un separador en la plataforma, enviar el gas al quemador de alta eficiencia, el aceite se enviará a una barcaza de almacenamiento y como se ha señalado, será la plataforma Pol A. Seguimos justamente con una parte de la opinión técnica emitida por la Dirección General de Comercialización y Producción. Señalaron 3 puntos en particular. Primero, la plataforma Pol A cuenta con infraestructura y disponibilidad para el manejo del crudo extraído como producto de pruebas de formación. Número 2, para la entrega de los hidrocarburos producidos durante las pruebas, el contratista debe cumplir con todos y cada uno de los protocolos de seguridad, calidad y comunicaciones exigidos por Pemex Exploración y Producción. Y finalmente, en el punto número 3, esta Dirección General de Comercialización y Producción precisó que el punto de entrega de los hidrocarburos es donde cesa la custodia del contratista y la asume en el comercializador del Estado, es la válvula de 6 pulgadas de diámetro, con un interconector de tubería con este estándar definido internacionalmente y que está ubicado en el primer nivel de la plataforma. Y bueno, en la siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí yo le regreso la palabra al comisionado Pimentel, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues por estas razones técnicas, la propuesta que está a su consideración, colegas, es aprobar esta modificación al plan de evaluación para ya definir el lugar de entrega de los hidrocarburos, resultado de estas pruebas, en la plataforma Pol A. Vale la pena recordar que en el plan de evaluación que se aprobó se había señalado tentativamente la plataforma Chuc A. Ahora estamos ya definiendo como parte, y es el corazón pues de la solicitud,
ya definir qué es la plataforma POL-A con las características que ya el doctor nos hizo favor de exponer. El sentido pues es aprobarlo y estoy a sus órdenes, colegas. ¿Algún comentario, comisionados? Comisionado Acosta. Gracias, compañeros. Bueno, el propósito de este dictamen es la aprobación del punto de entrega de los hidrocarburos, respecto al cual no tengo mayor opinión. Me parece que en mi concepto la propuesta que hace el contratista, pues una vez que se han hecho las consultas correspondientes al área de comercialización, se considera que es el punto adecuado para poder disponer de ellos respecto de la cantidad que le corresponde al Estado. Tengo dos comentarios nada más en cuanto al contenido del dictamen. El primero de ellos es que, como lo veíamos inclusive en las láminas, se hace mención de que se tuvieron algunas reuniones con Petróleos Mexicanos. Y me parece que hay que explicar un poco más por qué se tienen estas reuniones con Petróleos Mexicanos. El antecedente es que nosotros hemos asignado un contrato de comercialización con PMI, que es una de las filiales de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, este comercializador está realizando actividades de lo que le llamamos comercialización simple, es decir, en el lugar donde el contratista le entrega los hidrocarburos, en ese mismo lugar el comercializador se los vende a un tercero, y ese tercero es Petróleos Mexicanos. Entonces, como que esto no queda debidamente claro en el dictamen, solamente se hace referencia a que se tuvieron reuniones con Pemex. Me parece que deberíamos de explicar con mayor detalle que estas reuniones con Pemex se debe a que es el comprador final del hidrocarburo que el Estado recibe por parte del contratista. Esto por lo que toca a la explicación. Por eso decía que en términos generales no me parece que estoy a favor del sentido del dictamen con algunas observaciones. Esto por lo que toca a la explicación que acabo de comentar. Por lo que toca al fundamento del dictamen y de la resolución que se nos está presentando para su análisis, se puede observar en el en el considerando número 1, es decir, el primero, que se hace referencia a una serie de disposiciones legislativas, en concreto a los artículos 1, 31 fracciones, octava, novena y 12ª de la Ley de Hidrocarburos, ¿sí? Y en relación con las fracciones de este artículo del 31, número 8 y 10, las fracciones 8 y 10, se refieren a planes de exploración y planes de desarrollo para la extracción, es decir, no les es aplicable para lo que estamos viendo en este caso, que es un plan de evaluación. De la misma manera, se referencian desde el artículo 25 hasta el 36 y el 40, fracción primera, también para fundamentar la aprobación del presente dictamen. Y en mi concepto, todas estas disposiciones están regulando los planes de exploración y de desarrollo para la extracción, pero no los planes de evaluación, como es el caso. Ya habíamos resuelto este problema y de hecho el propio dictamen lo establece en su antecedente, en su resultando número 5, donde hace referencia que el único referente que debemos de tomar en cuenta para la aprobación del plan, de los planes de evaluación, es el anexo 1, apartado 6, ¿sí? Entonces, yo lo que propondría, a reserva, claro, de conocer la opinión del ponente, lo que propondría sería que dejáramos exclusivamente la fundamentación en el artículo 31, el artículo 31, fracción 12, que es el artículo que establece, la fracción del artículo que establece que las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos derivan no solamente de las anteriores fracciones que establece el mismo artículo, sino de aquellas que deriven del contenido de las cláusulas de los contratos, ¿sí? Y dejemos, como lo hemos venido haciendo como antecedente, también el anexo 1 de los lineamientos de planes, pero solamente en su apartado número 6. No sé si fui debidamente
claro en mi explicación, pero lo que quisiera yo es que no fundamentáramos nuestra resolución en aquello que regula planes de exploración y de extracción, porque no estamos enfrente de ninguno de estos planes, estamos enfrente de un plan de evaluación que, como todos sabemos, se creó en el contrato, pero no está previsto en la ley. Totalmente claro y totalmente de acuerdo, comisionado. Digamos, yo le pediría al área técnica, por lo que hace el primer comentario, explicar, ¿no?, con mayor detalle las reuniones que ahí se refieren, en efecto, entre el contratista, PMI y Pemex, para, pues en efecto, hacer patente que es Pemex el comprador, el adquirente del hidrocarburo que es extraído por el contratista y que es comercializado por PMI. Si no hubiera inconveniente del área técnica, eso creo que se podría hacer sin ningún problema. Y por lo que hace a la resolución, desde luego que totalmente de acuerdo, quitamos las fracciones que están referidas ahora del artículo 31 para dejarlo solamente en la fracción 12 y eliminamos también lo referente a los lineamientos para dejarlo solamente en el anexo 1, apartado 6, con todo gusto, sin ningún problema. ¿Algún comentario de la parte técnica? ¿No? Comisionado presidente, ¿algún comentario? No, sin comentarios. Gracias, comisionada. ¿No? Pediría a la secretaria ejecutiva si no hay algún otro comentario de la parte del comisionado oponente, ¿no? Pediría a la secretaria ejecutiva de lectura a la propuesta de acuerdo relativo a este tema, desde luego considerando los comentarios del comisionado Acosta, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 fracciones sexta y 12ª de la Ley de Hidrocarburos, el anexo 1, apartado 6 de los lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones, y en las cláusulas 4.1 y 9.1 del contrato CNHR 01L02A4/2015, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy y ANPI México SDR LCB, así como el programa de trabajo en relación con el citado contrato. Queda a su consideración. Someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno estos acuerdos. Comisionado presidente, sírvase manifestar su voto, por favor. Juan Carlos Cepeda, a favor. Y los presentes con su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos al siguiente punto del orden del día, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción relativo a la asignación AE 109 Cinturón Subsalino 13. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas en su carácter de comisionado ponente. Gracias otra vez, secretaria ejecutiva. Colegas, este segundo tema es como lo dijo la secretaria ejecutiva, es una nueva asignación que la Secretaría de Energía confirió a Pemex el pasado 25 de enero del año pasado. Antes de entrar a los detalles de la misma para revisar el plan de exploración, adelanto que el proyecto es positivo, es en el sentido de aprobar este plan, pero quiero llamar a su atención y hacer algunos comentarios que tienen que ver con el desahogo del trámite administrativo para el otorgamiento por parte de CENER de este título de asignación. Nosotros opinamos, como lo establece el marco jurídico aplicable, opinamos favorablemente a la CENER el otorgamiento de esta asignación y lo hicimos el 10 de agosto del año 2015. Prácticamente 5 meses después, ya lo decía yo, el 25 de enero del año pasado, la Secretaría de Energía otorgó el título a Petróleos Mexicanos y estableció en dicho título la obligación de Pemex de presentar este plan de exploración para aprobación de esta comisión en un plazo de 120 días hábiles. Se fue llevando a cabo el desahogo de este procedimiento. Petróleos Mexicanos presentó
dentro del plazo, apenas dentro del plazo, en el día 119, presentó su plan de exploración. Esta comisión le hizo una prevención, la prevención fue desahogada y con posterioridad a ese desahogo de la prevención, Petróleos Mexicanos se desistió de este plan, de la presentación pues de este plan, y lo presentó de nueva cuenta, tomándose para ello otros 120 días. De manera pues que yo destaco esta situación particular. Lo que sucedió en los hechos es que Pemex presentó por fin el plan que, si ustedes así lo deciden, estaríamos hoy aprobando, un año después de que la Secretaría de Energía le concedió el título de asignación. Repito, la Secretaría les otorgó el título el 25 de enero del año pasado y Petróleos Mexicanos presentó, digamos, el plan que estamos ahora o que estamos por analizar el 25 de enero de este año. Recordemos que esta Comisión Nacional de Hidrocarburos, además de ser la responsable de conducir los procesos licitatorios con los que se concursan las áreas contractuales para los contratos pues, de exploración y extracción, es también la responsable del seguimiento y de la administración de las asignaciones que tiene Pemex consigo. Y es por eso que mi comentario va dirigido a pues cuidar, ¿no?, al interior de esta comisión esos plazos, pues porque me parece que un año, cuando el plazo que la propia CENER estableció fue de 120 días, pues digamos es de llamar la atención. Otro tema que como administradores de las asignaciones quiero destacar es lo que tiene que ver con el sistema de administración, que es una atribución, como todos sabemos, de la ASEA, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Nosotros solicitamos a la agencia el estado que guardaba el análisis de la evaluación de este sistema y pues el plazo para que la agencia se pronunciara concluyó, de manera que no tenemos pues pronunciamiento de la ASEA al respecto. También quisiera pues llamar la atención de esta comisión para que estemos en una coordinación mucho más estrecha con todas las autoridades que tienen que ver, ¿no? La reforma energética pues, estableció atribuciones para distintas dependencias y órganos desconcentrados, pero nos dio sin ninguna duda a nosotros la atribución de ser los administradores, pues no solamente de los contratos, sino también de las asignaciones. Habiendo dicho esto y habiendo ya adelantado que no obstante esto, la ponencia lo que les trae es una resolución positiva, yo quisiera pedirle al doctor Faustino Monroy que nos hiciera favor de explicar desde un punto de vista técnico cuáles son los elementos de este plan y pues estaré desde luego a sus órdenes. Doctor, por favor. Muchas gracias, comisionado Pimentel. Buenas tardes a todos, comisionados. Comisionado presidente, buenas tardes. Vamos a someter a su consideración el dictamen técnico del plan de exploración de esta asignación, nombrada AE0109, Cinturón Subsalino 13. Pasamos a la siguiente. Esta asignación se encuentra localizada, como ustedes ven en el mapa, en aguas someras a aguas profundas, y está localizado aproximadamente a 120 kilómetros de la costa, en la provincia geológica salina del Bravo, y una parte en lo que es la provincia geológica Burgos en la parte marina. Actualmente no existe ningún descubrimiento en el área de la asignación, sin embargo ustedes ven aquí un punto que es el Pozo Vespa, prácticamente está en el límite con la asignación AE0085M, Cinturón Subsalino 03, y entonces este pozo se perforó en el 2013, resultando productor de aceite y gas. Los recursos prospectivos en toda el área de 915 kilómetros cuadrados de esta asignación son aproximadamente en la media 275 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, dividida en dos prospectos que se tienen y que ustedes lo están viendo aquí en el mapa. Uno es el Marentus con 173 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y el Galus 1 que está en esta posición, con 102 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Adelante, por favor. Como antecedente, ya como lo había platicado el comisionado Pimentel, tuvimos
una primera solicitud de Petróleos Mexicanos a esta comisión para aprobar su plan de exploración en julio 15 de 2016. Posteriormente, el desistimiento de Pemex en octubre 6 de 2016. Tuvimos una nueva solicitud el 24 de enero de 2017. Esta solicitud venía en el mismo sentido del plan de exploración, tomando en cuenta el compromiso mínimo de trabajo plasmado en el título de la asignación. El 16 de febrero de 2017, la comisión previno por falta de información a Petróleos Mexicanos. Al mismo tiempo, se solicitó el cumplimiento de contenido nacional a la Secretaría de Economía y al Programa de Administración de Riesgo a la ASEA. El 15 de enero de 2017 se atendió por parte de Petróleos Mexicanos la prevención, y el 19 de marzo de 2017 se hizo la declaración de suficiencia de información por parte de la Comisión a Pemex. El 11 de agosto de 2017 se hizo la evaluación del dictamen del plan de exploración y estamos para ponerlo a su consideración ahora el 16 de agosto, es decir, el día de hoy. Este es el cronograma de actividades que presenta Petróleos Mexicanos. Está dividido en estudios exploratorios para los años 2016 y 2017. Los primeros estudios que hicieron son estudios de cuenca, identificación y evaluación de plays y la identificación, evaluación y selección de prospectos durante el 2016. Para el 2017, estudios de BCDs, de pozos y la prueba de prospecto de Marentos como estudio. Tienen programado en agosto de este año, es decir, este mes, la perforación del prospecto Marentos número 1. Los estudios exploratorios programados para el último trimestre de 2017 y todo el 2018 prácticamente consisten en estudios de caracterización inicial de yacimientos, por un lado, la identificación y evaluación de sistemas petroleros en las áreas, en parte de las áreas de esta asignación, y los estudios de play. Continuamos, por favor. Bueno, para hablar un poco del prospecto Marentos 1, vemos esta línea sísmica, donde vemos la trayectoria del pozo programado. Este pozo tiene un objetivo de incorporar reservas en el Plioceno inferior, con una profundidad programada a 3.000 metros, en esta trampa que se conoce como una trampa combinada, porque son acuñamientos de estos sedimentos sobre la sal. El aceite que se espera descubrir es el aceite ligero, y el tirante de agua que tiene esta oportunidad es de 540 metros. Adelante, por favor. En cuanto al plan de exploración, viendo desde el punto de vista del compromiso mínimo de trabajo, vemos en estas dos tablas que ustedes observan en la pantalla en las metas físicas y la inversión. Las metas físicas está dividido en estudios. En 2016 fueron 3, igual en 2017, y 2 programadas para el 18, con un total de 8 estudios. No hay procesamiento sísmico programado en estos años, ¿no? Y solamente un pozo 2017 programado, el que ya observamos, para un total de un solo. La inversión en estudios, ¿no? Vemos que para el 2016 fueron 72 millones de pesos, para el 2017 74 millones y para el 2018 156 millones de pesos, con un total de 302 millones. El pozo programado para el último trimestre de 2017 es de 1.328 millones de pesos. La inversión total sería para 2016 72 millones, 17.402, y para el 18 el programado de 156, con un gran total de 1.630 millones de pesos. Continuamos, por favor. Si me permiten, hasta aquí, con el permiso de ustedes, comisionados, pasaría la palabra al ingeniero maestro Jesús Alvaro Carrillo, director adjunto de la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, para que nos explique la parte de esta opinión económica más a detalle. Con su permiso, comisionado. Buenas tardes, comisionados. Si me permiten, vamos a hacer un breve recorrido por este aspecto económico del plan que estamos comentando.
En una primera parte hablaríamos del programa de inversiones, en una segunda hablaríamos de la evaluación del potencial económico, si bien estamos en una etapa temprana del proyecto. Pasando a la primera parte, haríamos una descripción del programa. Este programa de inversiones contempla 88 millones de dólares distribuidos como se ve en la gráfica. Evidentemente, el principal componente del gasto sería la perforación del pozo Marentus 1, que equivale al 81.5%. Aquí tenemos también la descripción por año de este programa de inversiones. En la siguiente veríamos el rango contra el que lo comparamos, que hemos establecido para este programa, para estas actividades, que iría de alrededor de 77 a un poco más de 103 millones de dólares. Por lo tanto, consideramos que este programa de inversiones se encuentra dentro del rango de precios de mercado. Si pasamos a la siguiente, para hablar un poco de la evaluación económica, estas evidentemente son premisas bastante tempranas todavía, puesto que es un proyecto todavía en una etapa muy temprana. Entonces tenemos una tasa de descuento del 10%, tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar, la equivalencia gas petróleo crudo equivalente sería de 5.15, y acá tenemos los vectores de precios en su promedio durante toda la vigencia de la asignación. Esta asignación tenemos los promedios de precios para el periodo del 2023 al 2050, que es cuando vencería el título de asignación, y el inicial pues es cuando se pretendería que podría estar, en un caso de éxito, estar iniciando la producción. La producción del escenario que presenta PEP para este plan de exploración, en este escenario de evaluación económica, es de 57 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Perdón, si bien este no es el potencial medio del área, como hace unos momentos comentaba el doctor Monroy, sí es uno que ha elegido para presentar a esta comisión la empresa productiva del Estado. Y si vamos a la siguiente, pues podemos ver el principal indicador de la evaluación del potencial económico. Vemos que antes de impuestos tiene un valor de presente neto de 670 millones de dólares y un valor después de impuestos, en los cuales se consideran también los derechos de utilidad compartida y las cuotas, de 99 millones de dólares de Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, pasamos a la siguiente, y el resultado de la opinión económica sería que el programa de inversiones presentado fue elaborado con base en la normatividad aplicable y se encuentra dentro del rango respecto a precios de mercado, y por otra parte vemos un proyecto que tiene rentabilidad tanto antes como después de aplicar el régimen fiscal actual. Sí, gracias. Antes de pasar al resto, para no perdernos de este punto, no sé si estoy en lo correcto, en la subactividad de geología se menciona que está fuera de rango. Sí. Geología, como subactividad. Así es, comisionado. En el rango de geología sí tenemos un excedente, por así llamarle. Si me permite puedo decir exactamente las cifras, pero efectivamente está fuera de rango de los precios que nosotros hemos considerado. Si bien esto es correcto, como usted lo apunta, esto a nuestro parecer no implica que todo el programa de inversiones sale de rango, y por lo tanto consideramos viable aprobarlo. Esto no es único, no es que sea la primera vez que sucede. Si recordamos, de hecho el año pasado sucedió en un par de contratos esto mismo, y se decidió pues hacer una recomendación, si bien a los operadores, y como en ese momento eran contratos de producción compartida, sí se hizo la precisión de que al momento de que se aprobaran los presupuestos anuales tendrían que hacer las modificaciones o adecuaciones correspondientes para que entraran dentro del rango de precios de mercado. Eso es, digamos, considerado un antecedente. En este caso sí nosotros consideramos que están bastante fuera. El monto que PEP propone para la subactividad geología es de un poco más de 6 millones, casi 6 millones y medio en realidad de dólares,
y nuestro rango está más bien por el rumbo de los 3 millones de dólares. Entonces sí consideramos que está elevado, sin embargo, en el universo del programa de inversiones para todo el periodo inicial de exploración, consideramos que de todos modos se encuentra dentro del rango de referencia. Esto significaría pues que lo que nosotros estaríamos revisando en términos generales en este momento serían las actividades generales y no la subactividad esta que se encuentra fuera de rango. Hacemos todos los rangos de referencia, digamos, los rangos de referencia se construyen también a manera individual en todos los dictámenes. Esta no es la excepción. Sin embargo, cuando nosotros establecemos lo que consideramos que se aprueba es únicamente el monto global de inversiones. Bueno, entonces precisamente para allá va mi recomendación, en que hagamos esta explicación en el dictamen, ¿sí? Porque aparece nada más que está fuera de rango, pero ya no damos ninguna explicación en el dictamen. Aquí estamos escuchando la explicación, pero es conveniente que esta misma descripción del por qué, de aún con que esté fuera de rango esta subactividad, estamos aprobando las actividades generales, sería conveniente que se hicieran estas precisiones en el dictamen. Es todo, nada más. De acuerdo, comisionado, tomamos nota y lo modificamos en el sentido que nos indica. Sí, doctor. Bueno. Sí, nada más, si regresamos por favor al cronograma de actividades, donde nomás para ver las actividades que están programadas precisamente para el 2018, que son eso, si observamos nosotros aquí, son estos dos estudios, identificación y evaluación de sistemas petroleros, que es básicamente explorar las áreas, toda la demás área, de cuenta de la asignación, que es bastante, recordemos que son casi 1000 kilómetros cuadrados, y los estudios de place. ¿Por qué digo esta aclaración? Porque en el 2018 es donde se ven la inversión programada de más de 4,000, de 4,000, ¿sí era? 4 millones. Sí, de 4,448, ¿no? O de 4 millones, perdón, de dólares, sí, perdón. Bueno, esto fue el resumen del dictamen técnico. Si me permiten, le daría la palabra al comisionado ponente, el licenciado Sergio Pimentel. Sí, muchas gracias a ambos, doctor Maestro. Bueno, por estas razones que se contienen en el dictamen y haríamos la precisión que ya el comisionado Acosta apuntaba, para dejar de manera explícita que aunque hay una actividad que en efecto está fuera de nuestros marcos de referencia, pues el gran total de inversiones está ciertamente dentro, y es por eso que el dictamen y el proyecto de resolución, pues no obstante los tiempos a los que ya me referí, es positivo. Simplemente déjeme apuntar que por lo que hace las actividades del 2016, lo que dice el proyecto es que tomamos conocimiento de esos estudios, pues en atención a los tiempos que ahora tenemos, ¿no? Bueno, pues habiendo dicho esto y agradeciéndoles de nueva cuenta la exposición, estoy a la orden, doctora, muchas gracias. Yo tengo un comentario, también yendo al programa, a la página 4, aquí hay precisamente donde está el asterisco que dice perforación de prospectos. Se tiene considerado, según el programa, la perforación de un pozo, el cual hay un asurado que empezó en junio y después ya está en sólido, lo que aparentemente, no sé si es la perforación, que empieza en agosto. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, en realidad se puso asurado porque este plan de exploración ya tiene, algunos meses con todo el proceso para evaluarlo, de tal manera que si bien es cierto que hay una llamada ahí que dice incluye movimiento de equipo, perforación y terminación, ciertamente estos tiempos tendrán que ser ajustados de acuerdo con los tiempos reales en los que se piensa perforar este pozo, una vez que se haya autorizado obviamente su perforación. Es decir, por eso todavía habría un ajuste al cronograma. Habría, inferimos que debe de haber un ajuste, por eso justamente en esos meses de junio y julio se puso, es el programa tal como lo planteó Pemex, pero justamente en la perforación del pozo tendrá que haber un ajuste en los tiempos. Por lo tanto, yo sugeriría solicitarle a Pemex un cronograma actualizado de este plan, dado que hay tiempos hay actividades
que no se han realizado de acuerdo a lo que se propuso en este plan que inicialmente nos por supuesto, tomamos nota para eso. Ese sería un comentario. Por supuesto. Si me permites, doctor, en este sentido, vale la pena recordar que no tenemos todavía la autorización del sistema de administración por parte de la agencia. Y sin esa autorización entiendo que no pueden tampoco iniciar actividades. Entonces, bueno, pues ciertamente creo que este calendario o este cronograma tendrá que ajustarse y bueno, pues está bien, hay que pedirles, ¿no?, que nos lo actualicen, insisto, con la teniendo pues en cuenta que no, cuando menos no la SEA no nos ha respondido que haya ya aprobado ese sistema, ¿no? Comisionado presidente, ¿algún comentario de tu parte? No, sin comentarios, comisionada. Comisionada Costa, creo que sí, tiene otro. Gracias. Tengo un par de comentarios adicionales en cuanto al fundamento, más bien a la satisfacción de los fundamentos que exige la Ley de Hidrocarburos para efecto de la aprobación de los planes de exploración. Es que el fundamento es el artículo 44, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, en la cual nos pide satisfacer 3 aspectos fundamentalmente. Dice, en relación con los planes de exploración, en primer lugar, la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional. Creo que en el dictamen se hace solamente una mención, me parece muy genérica, en cuanto a la aplicación de las mejores prácticas, porque en términos generales se dice nada más en cuanto a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la evaluación del potencial de hidrocarburos, el dictamen solo concluye en que se cumple sin decir por qué, es decir, solo se hace alusión a que se cumple en términos del numeral 5. Me parece que debemos aun y cuando ahí se mencionan, hay que hacer un razonamiento de por qué esas son las mejores prácticas para efecto del proyecto que se nos está presentando. Y luego, el segundo requisito es la incorporación de reservas, que si bien incluida, pero hay un tercer elemento que es la delimitación del área sujeta a la asignación o al contrato para la exploración y extracción. Pareciera que en el dictamen se pretende hacer esta delimitación como definiendo el contorno de la asignación, cuando me parece que en el contexto de que se ha escrito esta expresión de delimitación, en razón de que estamos hablando de un plan de evaluación, perdón, de exploración, pues se refiere a una delimitación en materia de exploración. Me imagino que a eso se refiere. Entendería yo que en razón de que se están realizando apenas las primeras actividades, pues no hay delimitación, pero hay que decirlo en el dictamen, porque de los 3 requisitos que nos pide el artículo 44, estamos satisfaciendo, creo yo, de forma cabal solamente uno de ellos, que es la incorporación de reservas. Yo ampliaría un poco más la explicación de por qué consideramos las mejores prácticas, el listado que se hace referencia en el apartado 5, y adicionalmente diría si aplica o no aplica la delimitación del área, pero me parece que la delimitación no se refiere a decir cuáles son las coordenadas en este caso del área de asignación. Doctor. Sí, de acuerdo, tomamos nota justamente de eso. Y cuando nos referimos a la aplicación de las mejores prácticas, en este caso solamente hay estudios y perforación de pozos, de tal manera que las mejores prácticas aquí tendremos que seguramente ampliarlas en el sentido del proceso exploratorio, que son las mejores prácticas. Y justamente en el cronograma lo pusimos en el orden secuencial en que van las operaciones de exploración. Dicho esto, tenemos primero los estudios regionales de estudios de cuencas, es la evaluación de cuencas, la evaluación de toda el área de asignación, posteriormente la identificación y la caracterización de los plays, para después pasar a los prospectos, al estudio de documentación BCD de los pozos, a la prueba de prospectos que va paralelamente con el anterior, y hay un parteaguas en la perforación del pozo. Con la perforación del pozo entonces tendríamos algún resultado y por supuesto esperemos que sea exitoso. A partir de ahí, con nueva información,
se extiende el proceso exploratorio a toda el área, y la delimitación del área la entendemos que se refiere a un descubrimiento. En el momento que hay un descubrimiento, entonces hay una delimitación del campo, y entonces estaríamos ya hablando ahí de la parte final del proceso exploratorio en un plan de evaluación, solamente en el descubrimiento, en el área que tiene un yacimiento. ¿Sí? De lo expresado, yo entendería que lo que están evaluando ustedes es que la planeación secuencial que se está presentando atiende a las mejores prácticas. Yo entendería, como proceso, yo entendería que esto debe estar contenido en el dictamen, porque al fin y al cabo lo que discutimos aquí en la sesión y la presentación que se nos hace, aunque está basado en el dictamen, no está necesariamente expresado de esa manera en el mismo. Entonces, esa sería nada más mi solicitud, y por lo que toca a la delimitación, dar exactamente esta explicación, porque se es omiso pues al decir si aplica o no aplica, simplemente se es omiso al respecto. De acuerdo, ¿sí? Y por último, a ver, en relación con lo que se nos presentó al principio de la exposición, ya desde el punto de vista del procedimiento normativo, se nos decía que Petróleos Mexicanos presentó su solicitud en julio 15 de 2016 y luego se desistió en octubre 6 de 2017, ¿verdad? 16, del mismo 2016. La pregunta aquí sería nada más en concreto. Petróleos Mexicanos, entiendo que de acuerdo con el título, tenía 120 días para presentar su proyecto de plan de exploración o su plan de exploración. Si Petróleos Mexicanos presentó dentro de estos 120 días, después del desistimiento, si presentó su segunda solicitud de autorización de plan de exploración. No, lo presentó un año después. Es decir, el primer plan lo presentó en el día 119, apenas dentro del plazo. Después viene la prevención, atienden la prevención, se desisten, y cumplido exactamente un año, el 25 de enero del 2017, es que presentan de nueva cuenta el plan. Ok. En mi opinión, creo que Petróleos Mexicanos no cumplió con el plazo. Es decir, el día 119 se desistió y solicitó que le iniciara nuevamente el cronómetro. Es decir, que el día en que vuelve a presentar su plan, pide que le vuelvan a aplicársele los 120 días a los que estaba obligado a presentarlo. ¿Es así? Pues más que pedirlo, eso fue la realidad como se dieron los plazos. Ajá. A ver, pero el desistimiento se da en realidad, corríjanme colegas, ya fuera del plazo de 120. O sea, ellos presentan su plan, comisionado, el día 119, dentro del plazo previsto en el título, que es de 120. Entonces, esto claramente quiere decir que cuando nosotros les hacemos la prevención, cuando ellos desahogan la misma, y luego con posterioridad de ello, casi 3 meses después de que desahogaron la prevención, se desisten, pues claramente ya estaban fuera del plazo de 120. Por eso es que lo que sucedió en la realidad es que el segundo plan, que es el que ahora estamos comentando, lo presentaron pues un año después de que se les expidió el título. Esa es la realidad. Okay. Entonces, en mi opinión, Petróleos Mexicanos presentó su plan fuera de tiempo, es decir, fuera de los 120 días que el título le establecía originalmente. Sin duda. Ahora, haciendo un paralelismo respecto de las obligaciones que tienen los contratistas en cuanto a la misma obligación, que es la presentación de plan de exploración en un plazo determinado que establece el contrato, me parece que las consecuencias que tiene un contratista es la aplicación de penas pecuniarias, es decir, le cuesta al contratista cada día que incumple en su plazo. Aquí me lo está confirmando el director general de contratos de la unidad jurídica de la comisión. Entonces, creo yo que si bien no se establece una consecuencia directa en el título, es conveniente que nosotros demos vista a la unidad de asignaciones y contratos para que analice el tema y en su caso, si se considera conveniente, armar el expediente y hacer del conocimiento a la Secretaría de Energía de esta situación
y en su caso nosotros analizar si procede algún tipo de sanción a Petróleos Mexicanos, y a la vez yo solicitaría que se dé vista a la unidad de responsabilidades de Petróleos Mexicanos, que es el equivalente a la Contraloría interna de Petróleos Mexicanos, con el propósito de que se determine, que ésta determine si hubo negligencia por parte de algún servidor público responsable del proceso. Digo, sin que esto genere como consecuencia que no aprobemos el plan, porque ni siquiera en el caso de los contratos, por un incumplimiento en los plazos, dejamos de tener facultades para aprobar el plan. Pero esto no significa que no deba haber otro tipo de consecuencias. Esa sería mi propuesta. Sí. No sé si hay algún comentario, comisionado. No, totalmente de acuerdo, haríamos los ajustes en la resolución, lo entiendo, ¿verdad, comisionado? Okay. No sé si entonces bajo esto pediría a la secretaria ejecutiva de lectura la propuesta. Desde luego voy a tratar de resumir un poco. Comisionado presidente, ¿algún comentario sobre este último punto? Sin comentarios, comisionada. Ok. ¿Sí? Bueno. Comisionado Pimentel, ¿gusta hacer la síntesis entonces? Sí, con mucho gusto, doctora. A ver, el proyecto entonces se modificaría en los siguientes términos. A petición del comisionado Acosta vamos a hacer explícito en el dictamen, maestro Carrillo, el tema de los marcos de referencia por lo que hace la actividad geológica, que no obstante que ahí están claramente fuera, en el gran total no lo están y por eso es que es en sentido positivo el dictamen de su parte económica. Por lo que hace la propuesta de la doctora Alma América, solicitaremos, doctor Monroy y doctor Ortuño, un cronograma actualizado de las actividades a Petróleos Mexicanos. Después también a instancias de lo apuntado por el comisionado Acosta, en el dictamen mejoraremos o digamos haremos explícito el tema de las mejores prácticas. Ya lo dijo aquí en la sesión el doctor Ortuño, hay que verbalizarlo en el dictamen. ¿Por qué es el orden que ellos presentan acorde con las mejores prácticas? Y el tema de la delimitación, que en efecto esto tendría lugar cuando haya un descubrimiento y pasemos al plan de evaluación. Simplemente puedes hacerlo explícito también en el dictamen. Y esta última parte con la que yo estoy totalmente de acuerdo, también apuntada por el comisionado Héctor Acosta, de darle vista a nuestra unidad técnica de asignaciones y contratos, de hacer del conocimiento esta situación en el año que pasó desde que CENER expidió el título de asignación en favor de Pemex hasta que éste presentó su plan de exploración, hacerlo de conocimiento de CENER, analizar al interior, si entendí bien, comisionado Acosta, analizar al interior de esta comisión una posible inicio de procedimiento administrativo de sanción, y también darle vista a la unidad de responsabilidad de Petróleos Mexicanos a efecto de que pues en su caso se pueda determinar alguna posible negligencia sin que todo esto sea obstáculo para, en el sentido original del proyecto, aprobar este plan a Pemex. Esas son las observaciones que estaríamos haciendo tanto en el dictamen como en la resolución, doctora. Quizá falta este asunto de un acercamiento con ASEA para el asunto de la administración de sistema de riesgos, darle ese seguimiento más estrecho para contar con con el oficio que es necesario para el inicio de actividades, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, teniendo todos estos comentarios, pediría a la secretaria ejecutiva de lectura a la propuesta de acuerdo relativa a este tema. Sí, con mucho gusto, comisionada. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 44 fracción primera y 47 fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos y 13 fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración propuesto por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE 109 Cinturón Subsalino 13, con los ajustes que corresponden al dictamen y a la resolución conforme se comentó en esta sesión. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno los acuerdos. Primero, comisionado presidente, sírvase manifestar su voto. Juan Carlos Cepeda, a favor. Compañeros, levantando la mano, sí, por favor. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos ahora con el siguiente punto del orden del día.
que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el cambio de operador respecto del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas bajo la modalidad de licencia CNH R01 L04 A1 CS diagonal 2016. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Joshua Gamboa Dardón, director general de contratos de esta comisión. Licenciado Gamboa, por favor. Muchas gracias, comisionada, comisionados, con su permiso. El tema que nos atañe, bien lo señala la Secretaria Ejecutiva, es la autorización de la sesión del control de las operaciones respecto del contrato CNH R01 L04 A1 CS diagonal 2016. Dicho contrato fue adjudicado derivado de la Ronda 1 Licitación 4 que llevó a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Cabe señalar que el contratista está conformado por Statoil E&P México, BP Exploration México, Total E&P México. Por favor. A fin de entrar en contexto, mencionaré qué se entiende por control de las operaciones, según la normativa aplicable. Es la capacidad del operador de dirigir y asumir la representación, el liderazgo y la conducción de las actividades petroleras en un área contractual. En la siguiente, por favor. Ahora sí, entrando en los antecedentes. En la Ronda 1, Licitación 4, el consorcio Statoil, BP Exploration México y Total E&P México fue adjudicado de dos contratos en el área 1 y en el área 3. En ambos contratos fue designado Statoil E&P México como operador. La propuesta que traemos a su consideración en esta ocasión es que en el contrato del área 1 sea nombrado BP Exploration México como operador, es decir, dentro del mismo consorcio, dejar de ser el operador Statoil y convertirse ahora como operador de este contrato BP Exploration México. La siguiente, por favor. Como antecedentes, y continuando con ellos, quisiera destacar lo siguiente. El 10 de marzo de 2017, la CNH suscribió el multicitado contrato. De común acuerdo, Statoil E&P fue designado como operador en este contrato. El 5 de julio de 2017, el operador del contrato solicitó a la CNH la autorización para la cesión del control de las operaciones en favor de BP Exploración México. Cabe destacar que si bien la solicitud la presenta el operador, todos los miembros del consorcio lo suscribieron y por lo tanto emitieron su conformidad. El 19 de julio de 2017, la Secretaría de Energía manifestó su conformidad con la solicitud y aquí entro un poquito en detalle del proceso. Conforme el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos señala que dentro de los 2 días siguientes a la recepción de esta solicitud se tendrá que dar vista a la Secretaría de Energía para efectos de que manifieste si tuviera alguna inconformidad. En este caso, la Secretaría de Energía, como ya lo mencioné, manifestó su conformidad con la solicitud. Ahora bien, previo a la entrada al análisis, quisiera destacar cuál es el objetivo del análisis del cambio de control. Este objetivo es asegurar que el potencial cesionario, en este caso BP, cuente con la experiencia, así como las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Es decir, que el contratista que vaya a operar ahora el contrato cuente con las capacidades para hacerlo y llevarlo a cabo de la mejor forma. Como marco legal y contractual, ya lo había mencionado, se encuentra el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos y este artículo 15 es reglamentado por unos lineamientos que emitió la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuya denominación son lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de gestión o del control de las operaciones respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Específicamente para el caso que nos compete, hacemos referencia a los artículos 5, 8 y 10 que más adelante iremos desarrollando. Respecto del contrato, las cláusulas 2.6, 24.1 y 24.6 establecen los requisitos y el procedimiento por los cuales se llevaría a cabo. Ahora, quisiera destacar que estos requisitos, tanto de ley como del contrato, se encuentran vertidos en los lineamientos que en su momento emitió la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Por lo anteriormente señalado, me permito entrar al análisis que llevó a cabo la Dirección General de Contratos, en la cual se vierte en la resolución que se puso a su consideración. Del lado izquierdo podemos ver de manera general los requisitos establecidos tanto en la ley, en el contrato y en los lineamientos, y comenzaremos únicamente con los datos generales del contrato, que ya los he mencionado a lo largo de esta presentación. El número de contrato, el cual fue suscrito el 10 de mayo de 2017, el contratista es Statoil E&P México, BP Exploration México y Total E&P México. Es el área contractual número 1, tiene una vigencia de 35 años y el origen de la adjudicación del contrato fue en la ronda 1, la licitación 4. Otro de los requisitos es verificar la procedencia de los recursos y las capacidades financieras, técnicas y operativas. Esto es del potencial cesionario. Quiero destacar que el artículo 5 de los lineamientos reglamentan este requisito y establece la posibilidad de atenderlo mediante la presentación de una constancia de precalificación del potencial cesionario, ya sea en la misma licitación en la cual se adjudicó el contrato o a una similar. Para el paso que nos compete, BP Exploración México, que es el potencial cesionario, fue precalificado en la misma licitación. Por lo tanto, es el requisito que, es el documento que remite a esta comisión para efecto de la acreditación de estas capacidades, ya sea capacidades financieras, técnicas y operativas. Ahora, quiero destacar que previo a la emisión de la constancia de precalificación, las bases establecen un procedimiento mediante el cual se verifican la procedencia de los recursos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo requisito fue en su momento exigido y verificado. Por lo tanto, se emitió esta constancia de precalificación. Por lo anteriormente señalado, también se podrá dar por verificado y atendido el requisito respecto a la procedencia de los recursos. La siguiente, por favor. Continuando con los requisitos, se establece que el aseguramiento de que el potencial cesionario continuará con las actividades. En este caso, los lineamientos señalan que podrá presentar una manifestación del potencial cesionario de que continúe con estas actividades, lo cual fue presentado. Igualmente, se solicita un acta constitutiva para verificar la legal existencia del potencial cesionario, quien presentó las escrituras públicas correspondientes y el escrito señalando la estructura de su capital social. La documentación que acredite las facultades del representante legal, para lo cual presentó la escritura pública en la cual pudimos verificar y constatar las facultades de su representante legal del potencial cesionario. La manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos. En este caso, los lineamientos establecen que este requisito se podrá atender mediante una manifestación bajo protesta de decir verdad. Cabe señalar que, aunado a lo anterior, la Dirección General de Contratos llevó a cabo una búsqueda en el portal de la Secretaría de la Función Pública denominado Directorio de Contratistas Sancionados y verificó que no existiera algún registro respecto de del potencial cesionario y por lo cual se da por atendido también este requisito. Por último, respecto al plan de transición del sistema de administración de riesgos propuesto por el potencial cesionario, igualmente los lineamientos establecen que con la constancia de precalificación se podría dar por atendido. Recordemos que para el efecto de la licitación de la cual se suscribió este contrato o deriva este contrato, se pidieron requisitos en temas de seguridad industrial, por lo cual los cuales fueron acreditados por el contratista previo a la emisión de la constancia de precalificación. Y por lo anteriormente señalado, y en virtud de que los potenciales cedente y cesionario a consideración de la Dirección General de Contratos cumplen con los requisitos previstos en la normativa aplicable, se propone a este órgano de gobierno la autorización de la cesión del control de las operaciones del contrato número CNH R01 L04 -A1 CS 2016 a favor de BP Exploración México SADCB.
Y para terminar, en el proyecto de resolución que se hizo del conocimiento de este órgano de gobierno, además de la aprobación de la solicitud del contratista, se establecemos los siguientes pasos que deberá de llevar a cabo el potencial cesionario junto con el consorcio para efectos de poder formalizar, en caso de aprobarse en este órgano de gobierno, este cambio de control de las operaciones, el formalizar ya sea la cesión autorizada y, en su caso, celebrar los convenios modificatorios respectivos para efectos de actualizar el contrato que tenemos suscrito aquí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Algún comentario, comisionados? Comisionado presidente, ¿algún comentario? Sin comentarios, comisionada, gracias. Por favor, secretario ejecutivo. Comentar, nada más recordar a la mesa, este es el primer caso de una solicitud de cambio de operador que nos presenta algún contratista que es presentado ante la consideración del órgano de gobierno. Se prevé entonces una solicitud por parte del contratista, es un consorcio cuyos operadores fueron precalificados dentro del proceso de licitación de la 1.4, de la licitación de la ronda 1, licitación cuarta, y por lo tanto cumplen con las características que establecen nuestros lineamientos para ser autorizados. Es únicamente, digamos, un resumen, ¿no? Perfecto. Entonces pido a la secretaria ejecutiva nos dé lectura a la propuesta de acuerdos, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 15 y 31 fracción 12ª de la Ley de Hidrocarburos y 13 fracción segunda, inciso G del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el cambio de operador respecto del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos CNH R01 L04 A1 CS diagonal 2016. Queda a su consideración. Comisionados, si estamos de acuerdo, levantemos la mano. Comisionado presidente, si estás de acuerdo, te pido por favor emitir tu voto. Juan Carlos Cepeda, a favor. Gracias, comisionados. Muchas gracias. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionados, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 40ª sesión extraordinaria 2017. Agradezco a todos su asistencia y participación. Comisionado presidente, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, comisionada. Gracias a ustedes, comisionado, secretaria ejecutiva. Muchas gracias. Muy buena suerte.